un honor para nosotros poder ayudarlos, apoyarlos con sus ventas. Y más adelante platicaremos, ya entraremos en materia de las ventas, ¿no? El día de hoy simple y sencillamente es hablar de temas que nos pueden interesar para todos y que nos van a ayudar a generar más ventas en el futuro. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Luis, Guillermo, encantados de estar aquí, que nos abran la oportunidad de platicarles un poquito de temas interesantes, macroeconómicos, entorno social, tipo de cambio, datos duros que ustedes pueden utilizar a la hora de hacer sus labores. Les platico un poquito de quiénes somos nosotros, en el sentido de que entiendan qué hacemos nosotros con Levi, con Ideal, en todos sus proyectos, ¿no? Nosotros somos una empresa del ramo financiero, somos exbanqueros, brokers, traders, que nos damos cuenta a lo largo del tiempo de que el ser humano, al ser emocionales, al ser viscerales, un día estás contento, un día estás triste, un día estás depresivo, un día estás más contento, todo eso tiene mucho que ver en la toma de decisiones de nuestro día a día. Nosotros por eso desarrollamos esta empresa en la cual nosotros automatizamos procesos a través de algoritmos, eliminamos el factor humano, emocional del medio para tomar decisiones tajantes, estadísticas, metodológicas, directas al punto en específico. Hacemos una alianza con Levi Holding en el sentido de innovación constante en procesos y prácticamente empezamos a hacer diferenciación en muchas cosas, como les vamos a platicar. Dentro de toda la innovación de procesos de Ideal, junto con Levi Holding, junto con Huella Desarrollos, la holding completa, nosotros nos dedicamos mucho a hacer que los riesgos que no podemos controlar los eliminemos. ¿A qué me refiero? Nosotros no podemos controlar, por ejemplo, como desarrolladores, el precio del acero. No tenemos una burbuja mágica, una bolita mágica que nos pueda decir a cuánto está el precio del acero en 6 meses, o el precio del dólar, o el precio de algún insumo en general. Lo que hacemos es automatizamos procesos para eliminar todo eso y no cargar con ese riesgo como desarrollador. ¿Por qué? ¿Qué pasa si el acero se sube 100% de un año a otro? Cuando la estructura de una torre de departamentos, el 30% del costo de esa estructura es el acero, ¿no? Entonces mitigamos todos esos tipos de riesgos a través de inteligencia financiera directamente para mitigarlos. Uno de los productos más importantes que desarrollamos junto con Levi Holding es un portafolio contra la recesión. ¿Qué significa? Cuando llegue a suceder algún tipo de recesión en el mundo que son normales, este portafolio se activa y nos da un exceso de liquidez como holding. ¿Para qué? Para llevar todos nuestros productos al tiempo y forma para entregar a nuestros clientes finales. Y por último, Bogar, un software que desarrollamos por mapeo, por machine learning, que lo que hace es retroalimentar bases de datos para identificar qué tipo de producto, qué zona del país en específico tiene mejor posibilidades de tener rendimientos en cuestión de hacer desarrollos inmobiliarios, ¿no? Todo esto se hace en el tema de crear una innovación constante en procesos, no quedarnos a papel y pluma como anteriormente se hacían los procesos, sino desarrollar, innovar, adaptarnos a las condiciones actuales de todas las industrias. ¿Para qué? Para poder ofrecer productos específicamente que tengan todo el tipo de evaluación, metodología y mayor suceso posible cuando salgan al mercado. Eso es lo que sucede con todos los proyectos de Canter, ENAC, SOBA, en Guadalajara, Cantabria, Chapala, Laguna. En todos los proyectos del holding, atrás hay una inteligencia financiera que hace que esto suceda. Bien, bueno, buenas noches y gracias por la invitación. Igual si alguien tiene alguna pregunta mientras platicamos, adelante, no es necesario esperar al final. Como bien comentaron, la intención es tener la mayor cantidad de herramientas posibles, así que si hay una duda mientras hablamos, pues mejor la resolvemos de una vez, y si no al final también. Bueno, es un poquito lo que comentaba Willy. Esto es para que se den una idea de la volatilidad de los precios. Es el precio internacional del acero desde el 2009 a la fecha. Por ejemplo, esta subida que tuvo 2009, por ejemplo, esta subida es de 119% en 2 años. Es un poco lo que tratamos de mitigar. O sea, imagínate tú empezando a construir y que tus costos se vayan 100% más arriba. Muchos proyectos de repente se ven en grandes dificultades por estas cosas, ¿no? O por ejemplo, bueno, es básicamente la fluctuación, luego aquí una caída que fue del 58%, luego una subida
del 150%. O sea, son productos sumamente volátiles, el dólar ni se diga. Entonces, lo que hacemos ahí en esta parte es básicamente cubrir los riesgos, sabiendo desde ahora cuánto va a costar el acero, los dólares que vamos a comprar en diciembre, por ejemplo, ¿no? Este es el software Bogar, que utiliza Machine Learning ¿para qué? Para estar retroalimentando y estar identificando zonas de calor en el país en donde el proyecto inmobiliario va a tener un mayor suceso a la hora de salir. Tiene un poquito de inteligencia artificial, tiene mucha retroalimentación diaria, es parte de toda la innovación. Queríamos darles un preview también de todo lo que hacemos nosotros junto con el holding para que sepan, y ahorita vamos a entrar ya en temas de tipo de cambio, en temas de entorno económico en México, en temas que les puedan servir a ustedes en todo el tipo de herramientas. Actualmente, digo siempre, ¿no? El mundo es cíclico económicamente, ¿no? No siempre estamos en un ciclo positivo, hay veces que tenemos retroactividad en el sentido de recesiones, ¿no? Ahorita, nomás para que se den cuenta, estamos en el ciclo más largo en la historia del mundo que no ha existido una recesión. Todo ha sido positivo en los últimos 11 años, pues. ¿Eso qué nos dice? Todas las industrias han tenido superávits totales en utilidades, todo ha sido florecer, todo ha sido constante, ¿no? Es un poquito de los temas que vamos a hablar y a profundizar, del entorno económico, actividad económica, inflación, tipo de cambio y política monetaria. Algo que está pasando bien chistoso en México y que ustedes se pueden llegar a preguntar es el dólar, ¿no? ¿Cómo es posible que el dólar ahorita esté en niveles de 18.60 en base a toda la incertidumbre, que si AMLO, que si no, que si se desaceleró el país el año pasado, etcétera, etcétera, ¿no? Algo que está pasando que se hizo muy puntualmente bien hecho en los últimos 3-4 años fue México se adelantó subiendo las tasas de interés. ¿Qué son las tasas de interés? La tasa de interés prácticamente es el costo del dinero. ¿A qué? Al que la gente agarra créditos y a la que la gente le pagan por sus inversiones. México, por ejemplo, ahorita si pueden darse cuenta aquí, México tiene 7.25% como su tasa de referencia. Todo el costo del dinero en el país se basa en esto. Es como la famosa TIE, que ustedes ven con créditos hipotecarios, que es TIE más tanto, ¿no? Etcétera. Cuando todo el mundo en general tiene prácticamente tasas nulas. ¿Qué hace entonces la posibilidad de que alguien en Estados Unidos, que tiene una tasa del 1.75%, pueda acceder a un crédito? Ustedes imagínense que están en Estados Unidos y van al banco y les dan un crédito al 2,5%. Y ustedes con ese 2,5% pueden venir a México e invertirlo al 7.25%. Eso se llama carry trade. Por eso México y el tipo de cambio ahorita está tan estable. ¿Por qué? Porque hay mucho capital extranjero que viene de otra moneda, lo convierten a pesos, demandan la moneda mexicana. ¿Para qué? Para poder acceder a este tipo de tasas. Por consecuente, la mayor demanda del peso mexicano, ¿qué hace con el precio? Pues que se aprecie el peso mexicano, que tenga un mejor valor, ¿no? Este tipo de situación fue una buena decisión de Banco de México que continuó y en este momento está dando frutos en el tema del tipo de cambio y la estabilidad económica en el país, ¿no? Hay que tener cuidado nada más. ¿Por qué? Porque cuando empiecen a bajar las tasas en México, también se van esos capitales. Ellos nada más vienen, se llaman capitales golondrinos, solamente vienen a agarrar la tasa, pero en cuanto deje de ser conveniente, se van a otro lugar. Si alguien tiene preguntas en el Inter, para no hacerlo como un monólogo y hacerlo también dinámico, los podemos contestar. Esta lámina es muy interesante y tiene que ver con lo que está platicando Willy. Actualmente, pues la tasa de interés en México, cuando llegó a estar a niveles arriba de 8%, ahora está en 7.25%, pero fíjense la inflación cómo ha estado también disminuyendo. Ahora está en niveles de 3%. Quiere decir que todo este gap, pues es lo que, digamos, la tasa real que está ganando el inversionista. Por eso también tanto capital está entrando a México. Este gap, pues es básicamente lo que hace que sea tan atractivo para la gente invertir. Nosotros estamos estimando que el próximo año tenga espacio todavía, debido a que la inflación está tan baja, tenga espacio para que bajen la tasa a lo mejor hasta medio punto porcentual, lo cual también pudiera de alguna forma incentivar el crédito y lo cual nos pudiera ayudar también a nosotros
a que el cliente final pueda tener mejores tasas, ¿no? Vamos a ver qué pasa, pero es lo más probable que suceda. Se está viviendo en México un tema de, pudiéramos decirle, estabilidad en el tipo de cambio. Si ustedes se pueden dar cuenta desde acá, y siempre históricamente ustedes lo conocen, el tipo de cambio contra el dólar siempre tiene tendencia alcista. Siempre, 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 desde que se acuerden, toda la vida la tendencia es alcista. Aquí lo que pasó en los últimos 4 años es que, no sé si se dan cuenta cómo prácticamente ha estado como lateral en un canal el tipo de cambio. Sube poquito, sube hasta 20, regresa a 18.50, sube a 20, está haciendo como una especie de canal. Eso lo que habla es de que hay estabilidad, de que el inversionista no le tiene miedo al peso mexicano ahorita, ni el inversionista extranjero está confiando en México, aún a pesar de todos los ruidos y noticias y todo lo que ustedes escuchen en redes sociales, que es prácticamente mucho amarillismo al final del día. Aquí se puede notar que hay una confianza dentro de la moneda mexicana. Si no lo hubiera, ¿qué pasaría? Se hubiera ido de 13, en esta época de 13 hasta 22. Si se dan cuenta cómo en los últimos 4 años prácticamente se ha mantenido en los mismos niveles. Eso es confianza del inversionista al final del día. A ver. Esto es lo que pasa. Este es el mercado más grande del mundo. En Chicago es donde se cotizan más que Wall Street, más que Nueva York, más que Singapur. En Chicago es donde más dinero se mueve todos los días. Las posiciones ahorita en Chicago están en máximos históricos de la confianza a nivel mundial de los inversionistas que tienen en el peso mexicano. Posiciones largas en peso mexicano significa que le están apostando al peso mexicano. Vean cómo venimos de mínimos y toda la confianza plena que trae el mercado mexicano ahorita en tipos de cambio. Esto también tiene que ver con todos los programas de infraestructura, con todos los programas políticos, sociales, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, va en conjunto todo. Hablando un poquito del tema comercial, vamos a recalcar el por qué hay confianza en México. México se ha convertido en un país estratégico para hacer relaciones con él comerciales. ¿Por qué? Por su posición geográfica, por estar al lado del mayor consumidor del mundo, por tener, es el país con mayor tratados internacionales, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? México exporta e importa de muchos países, ya no nada más es de Estados Unidos. Antes, o el mito es de que, no, pues el 90% de las exportaciones de México se van a Estados Unidos. Eso ya cambió. La política de relaciones exteriores de México ha cambiado, tiene relaciones muy importantes con Alemania, con Chile, con Brasil, con Corea, con Londres, perdón, con Inglaterra, etcétera, etcétera. ¿Qué hace eso? Que se vuelve alguien estratégico dentro del comercio internacional. ¿Qué le da eso? Mayor confianza, mayor solidez en sus números, mayor estabilidad en todos los sentidos. Es un socio aliado comercial de países como China, de grandes potencias. México en el 94, hay algo bien chistoso, ¿eh? México antes del 94 y después del 94 es un país completamente diferente. En el 94 México se abre al mundo, ¿no? Antes del 94 no había tratados internacionales tan bien consolidados como los hubo después, y es cuando se acuerdan, no sé, los que saben de historia, porque sé que están jóvenes aquí, pero a alguien también le debe haber tocado. ¿Se acuerdan cómo se devaluaba el peso antes o no? Y las inflaciones que había en el 88, de la Madrid, Echeverría, antes del 94, ¿se acuerdan? Eso dejó de existir. A partir del 94 México se abre al mundo y todo cambia, absolutamente todo cambia, hasta el punto de que antes exportaba 54,000 millones de dólares al año, y ahorita ¿sabes cuánto se exporta? 10 veces más, 500,000 millones de dólares al año. Estás hablando de una economía, y si lo quieres ver como una empresa, el país, que es productiva, que ha estado constantemente creciendo, que supo mantener inflaciones, porque el promedio de inflación de México en los últimos 25 años es 3.9% anual, cuando antes había inflaciones de hasta 16,000%. Tuvieron que quitarle 3 ceros a la moneda, devaluaciones impresionantes, todo cambió para México. Uno de los sectores que más cambió es el de vivienda.
A partir del 94, Zedillo, su Programa Nacional de Vivienda, vino a cambiar toda la estructura de vivienda en el país. Fue que todo el mundo tuviera un hogar, reestructuró todo el tema bancario, hizo todas las logísticas del sistema financiero para dar la posibilidad a todos los mexicanos de que tuvieran una casa. ¿Y qué pasó con los booms inmobiliarios? Se fueron al cielo y continúan. Eso es muy importante en el sector en el que están. Muchas personas, y esto a los financieros nos causa un poquito hasta como de risa a veces, el sentido de que nada más se identifican poquita inestabilidad los inversionistas y dicen, no, yo voy a cambiar todo el dinero a dólares y me voy a ir a Estados Unidos, o yo voy a invertir en oro, o yo voy a invertir en algo más, ¿no? Si tuvieras invertido en dólares de los últimos 10 años para acá, ¿cuántos imaginan que hubieran ganado? Alguien dígame algo, ¿cuánto crees? Todo el mundo hubiera pensado que hubiera sido la inversión más inteligente y segura del mundo irse a dólares, ¿verdad? La tasa real hubiera sido nula, porque la inflación se lo hubiera comido. Hubieran ganado en dólares alrededor del 70%. Se ubican como un 6.5% anual si se hubieran ido a dólares. Menos la tasa real de inflación, no están ganando absolutamente nada, están ganando un punto porcentual. O sea, no es una inversión, pero tienes el mito, el inversionista mexicano tiene el mito de que yéndose a dólares es la inversión más segura y donde va a generar más rendimientos. ¿Qué pasa el que invirtió en oro? ¿Cuánto hubiera generado? 88% en 10 años. ¿Qué hubiera hecho el que invirtió en la Bolsa de Valores de México? El que apostó en las acciones porque es bursátil y dice, no, las acciones yo. 53%. O sea, si lo dividen entre el número de años, que prácticamente son 11 años, estás hablando que está ganando alguien un 4%. Con cualquier edificio que ustedes hubieran comprado, con puras rentas le sacan más del 4% anual. Y eso suma el plusvalía aparte, ¿no? Se ubican como el sector inmobiliario es lo más estable que existe en el sentido de rendimientos y plusvalías. Siempre lo ha sido. Nadie le va a ganar nunca, ni siquiera la bolsa americana, que ganó 130% en los últimos 12 años, ha superado a unas zonas residenciales de plusvalía media. Ni siquiera váyanse a las altas, ¿no? Las altas, pues imagínense, ustedes pónganse a ver aquí en Playa del Carmen hace 12 años, si hubieran comprado una propiedad, ¿cuánto le hubieran ganado en plusvalía? Nada más. Estamos hablando de 400, 450%. Zonas medias, 250. Zonas bajas de plusvalía, 180. Todas les ganan a esto. Todas les ganan a la metodología y al pensamiento del mito de que el oro, voy a invertir en dólares, voy a invertir en bolsa. El sector inmobiliario siempre ha tenido una estabilidad aquí en México para sobresalir ante todas las otras inversiones. ¿Y saben por qué también? Porque el sector inmobiliario es tan sólido en México que aún inclusive después de la burbuja inmobiliaria más grande de la historia del mundo en 2008, cuando colapsó el mundo completo en tema inmobiliario, cuando las propiedades en Estados Unidos llegaron a bajar más del 50%, ¿saben qué pasó en México con las propiedades en ese mismo lapso? Se subieron 4.9%. Nada más Alemania y México en todo el mundo, durante ese pánico total que fue esa crisis que les tocó vivir, obviamente, y se acuerdan, tuvieron una apreciación de su vivienda. Imagínense la estabilidad y la fuerza del sector inmobiliario en México. Vienen temas interesantes, viene una elección en Estados Unidos, viene un tema de las tasas de interés. Van a poner al mundo un poquito a probar el ciclo económico en el que se encuentra, a ver si los 10 años y medio, 11 años de ciclo positivo que trae el mundo ahorita es capaz de sostenerlo. La ventaja es de que, si yo les digo, y les vuelvo a mencionar, que en 2008, cuando todo el mundo colapsó en un tema inmobiliario, México subió, deben estar tranquilos que su sector en el que se encuentran prácticamente tiene una curva ascendente y tiene una estabilidad totalmente que los va a mantener. Pues. Vienen elecciones en Estados Unidos, viene
Europa viene un poquito recesionándose, un poquito Alemania mostrando signos como que se está debilitando el ciclo económico, pero prácticamente al final del día todo es cíclico, todo sucede y vuelve a agarrar otro ciclo positivo, nada se queda estancado, entonces pues prácticamente no hay nada de qué preocuparse. Y prácticamente esos son los temas que íbamos a tocar con ustedes. Queremos dejar un espacio abierto. Creo que la mayor retroalimentación se va a dar con las dudas directas que ustedes puedan tener con nosotros y que las podamos retroalimentar en cualquier tema en específico. Qué tipos de objeciones les dice la gente, los clientes, a qué le tienen miedo, qué están viendo, etcétera, etcétera. Y es donde quisiéramos hacer alguna dinámica en donde podamos platicar un poco más con ustedes. Gracias. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna aportación, alguna objeción común que les hacen los clientes? ¿Quién quiere empezar la dinámica? Sin miedo. Yo creo que una objeción común que hemos tenido. A ver, eso qué bonito Mario. Yo creo que una objeción común que hemos tenido, no sé si les ha pasado, es que los mismos inversionistas te digan, ¿sabes qué? Ahorita no, como tú lo mencionaste, voy a sacar mi dinero de México, me voy a ir a Estados Unidos y realmente yo no sé cómo explicarles a ellos, ya del lado un poco más humano, que la realidad es que como mexicano con pesos, comprándote o yéndote a invertir en cuestión ya fiscal Estados Unidos, ¿qué tan rentable podría ser a un corto o mediano plazo? Siempre es bien importante en su sector perfilar al cliente, ¿no? O sea, cada cliente es diferente, cada cliente trae sus necesidades, sus miedos. Hay alguno que se lo quiere llevar para retirar, nunca lo quiere traer de regreso a México, lo hace como un patrimonio para su familia. Hay alguien que quiere buscar un rendimiento externo, ¿no? Un excedente de rendimiento. En base al perfil del cliente ustedes se van a dar cuenta y van a poder guiarlo de la mejor manera hacia su objeción, dándole la solución a la respuesta. Es bien importante el perfilarlo en su sector, ¿no? Dependiendo que esté buscando el cliente en específico, pues prácticamente yo te pondría la gráfica. Si él quiere un rendimiento, de que le enseñes que en 11 años pues tuvo rendimiento nulo en dólares, pues no existe un rendimiento que se compare al haber comprado una propiedad aquí, en Monterrey, en Guadalajara, en Puebla, en donde tú me digas, sumándole también el factor renta, ¿no? O sea, comprar la propiedad, plusvalía y renta, no existe nada, no existe ningún instrumento financiero que le dé la estabilidad, porque esa es otra, ¿no? Oye, yo me quiero ir a invertir en la bolsa de Estados Unidos. No está, mira, esa es otra. Yo me quiero invertir en la bolsa de Estados Unidos porque va a estar en dólares y yo me siento más seguro, etcétera, etcétera. En México, una propiedad, ¿cuándo baja de precio? Drásticamente. Prácticamente nunca, ¿no? En Estados Unidos, si ellos se hubieran invertido aquí, y les toca este ciclo, pierden el 50-60% de su dinero y en una parpadeada, ¿eh? En el dólar, contra el peso contra el dólar. Si hubieran comprado dólares a 22 pesos cuando llegó Trump, ¿se acuerdan del efecto Trump? Que fue una locura, porque nadie esperaba que ganara. Y ese domingo que ganó en noviembre del 2016, creo, se subió como 18% el tipo de cambio, y de ahí empezó un pánico colectivo porque él entraba a la oficina de la presidencia en enero 20. Nosotros como exbanqueros que vivimos eso con empresas multinacionales, todo el mundo nos decía, a mí me vale, yo ya sé que Trump con el muro, con todo, el pánico, el dólar se va a ir a 30 pesos, se va a hacer una locura, todo el mundo traía un pánico total comprando coberturas de todo el año completo. Se fue de 18, 19, 20, 21, 22, una semana antes de que Trump entrara a la presidencia, estaba en 22.30. Un montón de gente compró dólares ahí, porque dijo, yo al dólar le voy a ganar, el miedo, el pánico, ya va a entrar Trump. Habló muy mal de México en su campaña Trump, nos amedrentó mucho, había mucho pánico. ¿Saben qué hizo el mercado 5 meses después? Se fue a 17 pesos. ¿Se ubicas? Perdió de la nada el 35% de su dinero. ¿Cuándo sucede esto en un tema inmobiliario? Es pared, es ladrillo, ahí está. ¿Se ubicas? Lo ves, lo tocas. Acá el tema financiero, bursátil, oro, dólar, son números en una computadora que te dicen que hoy se bajó 20% y tú perdiste 20% de tu lana. Eso en el sector inmobiliario en México no sucede.
Eso es una buena objeción. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, si él quiere comprar una propiedad, allá se ha sucedido. Allá se hubiera podido comprar una propiedad y se hubiera tenido una minusvalía de 50-60% si le hubiera tocado la crisis inmobiliaria. Allá los precios fluctúan diferente en el tema inmobiliario. ¿Saben por qué? Porque allá se comercializan las hipotecas. Porque allá las hipotecas, los créditos que se dan, los ponen como en unos cartones y de ahí los venden a fondos de inversiones en todas partes del mundo y les ponen calificaciones. Ah, esta es calificación A, cómpralo. Ah, este es B, cómpralo. Cuando al final del día todo es un castillo de naipes. En México no se comercializan las hipotecas. Aquí no existe comercialización de ellas. También otra cosa bien interesante, ¿por qué creen que se mueven los precios en Estados Unidos y en otros países primermundistas del tema inmobiliario tanto? Porque hay créditos de alto riesgo. La crisis del 2008 se llama una crisis subprime. Subprime es un crédito hipotecario de alto riesgo. Llegaba la gente y le aventaban dinero con la IFE. Llegaba con la IFE, no podía ni comprobar ingresos y le aventaban 200, 300 mil dólares. ¿Qué hacía? Comprar una propiedad, comprar una propiedad, comprar una propiedad. Sin un sustento atrás, en realidad, de que tenía capacidad para pagar ese dinero. ¿Qué pasó? Sobre oferta total, inundaron desde segundas y terceras casas. ¿Qué sucede cuando el mercado se da cuenta que en realidad es una burbuja? Colapsa. En México no existe el crédito subprime. Aquí tú vas a un banco con una IFE y no te dan un crédito. Aquí tienes que pasar un montón de procesos para ver si te sueltas un peso. Eso, en una parte decimos que es malo porque igual y detiene el dinamismo del crédito, pero en la misma parte lo protege al sector, protege su industria. Se viene un programa bien interesante que se llama ABM, que es del 2025. Es la Asociación de Bancos de México. Viene un programa que trae 2025, les explico por qué 2025. Actualmente en México la oferta pública de dinero que va direccionada al crédito de vivienda es alrededor del 10% del PIB nacional, ¿ok? En Estados Unidos es como el 70%, en Brasil es como el 19%. México es el cuarto lugar de Latinoamérica que menos presta lana. Se viene un programa que se llama 2025, ¿por qué? Porque se reunieron todos los banqueros, HSBC, Santander, los españoles, los canadienses, los americanos, todos los dueños de los bancos en México, y dijeron, tanta estabilidad en ese país, ¿por qué no hacemos un programa bien estudiado para dobletear la cantidad de dinero que vamos a prestar y redireccionado al tema vivienda? Ojo, no es para crédito personal, para vivienda en sí nada más. El proyecto se llama 2025, que para 2025 van a dobletear la cantidad que los bancos ofrecen. ¿Cómo lo van a hacer? Con diferentes productos también. Aquí en México por lo regular hay 2, 3 productos hipotecarios y se acabó. Pero ustedes se van a empezar a dar cuenta que van a empezar a sacar nuevos. HSBC, Santander, varios bancos van a empezar ya con un perfilamiento más relajado de los clientes, de que no tengan que cumplir con 300 requisitos, sino igual es, quiere remodelar la casa, no pasa nada, ¿no? O quiere sacar una segunda vivienda o una casa vacacional, pues no pasa nada si cumple con estos requisitos de liquidez. Eso no existía antes, va a empezar a existir. ¿Saben qué va a pasar con el sector inmobiliario en México? Si le dobletean la cantidad de lana que van a prestar los bancos, pues se va a explotar, se va a ir para arriba impresionantemente, ¿no? Ya empezó, pueden ponerle en Google ABM, Asociación de Bancos de México 2025, y ahí pónganse a leer. Bien, es la Asociación de Bancos de México que ya definió todos los parámetros y hacia dónde van a dobletear la cantidad de dinero que se presta en México para el sector vivienda. Hay otra cosa que quisiera tu opinión como especialista, como experto, Willy. Si bien es cierto, yo no recuerdo haber visto alguna ocasión minusvalía en alguna propiedad en el sector inmobiliario en México. Además creo que estamos en un mercado pues dolarizado, que doblemente blinda este tipo de plusvalía, ¿no? Hasta cierto punto, si la tasa cambiaria empieza a beneficiar al dólar y además estás en un sector inmobiliario en una zona en la cual la plusvalía es bastante interesante, pues podría el cliente estar hablando de doble ganancia. ¿Tú cómo lo ves ahí? Lo que pasa es que ahí prácticamente ustedes están en un nicho de mercado diferente de si nosotros platicamos con alguien en Puebla o en Guadalajara o en Monterrey, en donde es un mercado más de moneda nacional, ¿no?
¿Qué pasa si usted está en un mercado dolarizado y de la nada se deprecia el tipo de cambio 50%? Para el europeo, para el americano, para el canadiense, para el australiano, vale su mismo dólar. ¿Están de acuerdo? Pero tiene un mayor poder adquisitivo en pesos, en México, ese mismo dólar. Entonces ustedes en el nicho de mercado en el que están, acaparan a un mercado también extranjero en el cual dice, ok, está dolarizado, pero si ustedes llegan con ustedes y les dicen, véndame la propiedad en pesos, ustedes se las pueden vender en pesos. El sentido es que su poder adquisitivo es mayor, porque su dólar para ellos cuesta lo mismo, uno, aquí valga 40 pesos, el tipo de cambio valga 20. Trae una herramienta más ustedes de venta y un nicho de mercado también otro que pueden aprovechar, tanto para el mexicano, que le dices, oye, invierte, compra la propiedad de ahorita, y estás protegido prácticamente contra la depreciación del dólar también. Entonces, están en un nicho de mercado donde ustedes aprovechan y lo van a seguir haciendo, de que el ciclo económico no les pega tanto como a ciudades internas del país, que el mercado nada más es local, pues. Y complementando esa parte también, digo, ahorita el tipo de cambio ha estado bajando, 18.75 estaba hace rato, pero en realidad los pronósticos de los principales bancos está arriba de 19.50, algunos lo ven arriba de 20 pesos. Creo que es un gran argumento ahorita. En este momento, si tienen detenido algún cliente que trae dólares, pues es esa parte, pues, o sea, yo también no creo que vaya a aguantar mucho tiempo en estos niveles, aunque sigue bajando, y el tema es por el tema de la tasa de interés. En cuanto empiecen a recortar la tasa, yo creo que el tipo de cambio va a volver a presionarse hacia arriba, así que, como bien comentas, es una doble oportunidad de ganar, ¿no? Al final de cuentas, o sea, ya sea especular aparte, pero por supuesto que te puede ayudar a vender, oye, pues estás en dólares y ahorita está barato, pues, ¿no? Bueno, muchas gracias por todo lo que dicen, es muy interesante. Yo soy Ana Rosa, para servirles, y creo que México es un lugar paradisíaco. Hoy actualmente tenemos el mejor clima del mundo y eso es algo que hoy por hoy es una gran cosa. También creo que nadie jamás va a comprar algo en otro país al precio que nosotros podemos vender. Entonces México tiene todo. Claro que sí, nuestros precios son altamente competitivos y eso es lo que los clientes extranjeros y siempre me dicen, wow, jamás podría comprar una propiedad allá con lo que compro aquí. Entonces, bueno, esa es nuestra realidad, además de que somos un país bello en todos los sentidos, el calor humano, la gente, todo lo que nosotros tenemos como belleza de país no lo tienen en muchos lugares. Entonces, bravo, y adelante. Gracias, Rosa. También se viene un efecto bien interesante. Dentro de los próximos 8 años va a haber retirados 85 millones de baby boomers en Estados Unidos. Se vienen 85 millones de posibles clientes que están buscando un lugar para retirarse, que traen una pensión en dólares, que independientemente si el peso está depreciado o no, tiene un mayor poder adquisitivo, que pueden acceder a una mejor calidad de vida en México de la que pudieran acceder en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aquí prácticamente, imagínate a alguien pensionado con $2.500 al mes, que sería de las pensiones más bajas que pudieran acceder en Estados Unidos. Alguien con 50,000 pesos, aquí vives como rey, ¿no? Aquí con 50,000 pesos, ya me los imagino en chanclas, tomando tequila todo el día, jugando golf. Son 85 millones de nuevos prospectos que vienen. ¿Y qué buscan ellos? Un buen clima. ¿Qué buscan ellos? Un buen poder adquisitivo. ¿Dónde está eso? Y cercanía a su lugar de origen también, ¿eh? México, Chapala, Vallarta, Mazatlán, Playa del Carmen, o sea, lugar turístico. Es bien interesante ese dato. Se viene también ese boom completo para acá. Yo te quería preguntar una cosa. Lo que estáis hablando está enfocado a nosotros que somos vendedores, más bien a desarrolladores, o cómo es un poco el tema. A ver, yo me perdí un poco porque yo creo que nosotros en playa, no generalizo, pero nosotros en playa el tema de financiación, como viene un mercado tan volátil, no sabemos, realmente la gente que viene no sabe ni lo que quiere, ni lo que compra, ¿no? Entonces es una cosa increíble, por eso dicen que esto es un enigma, ¿no? Por
Entonces yo creo que el tema financiero, realmente nosotros, en la Riviera Maya, yo, desde mi punto de vista, creo que no es un factor muy importante. Lo creo de verdad, porque yo llevo 10 años aquí y muy pocas anécdotas he tenido del tema del dólar, el peso o tal, casi nunca. Más que nada porque la gente que entra en la oficina a comprarte, igual te puede entrar un tío con 400.000 dólares que te viene un tío con 85. Al final le da igual. Es más, la mayoría de los departamentos que están en playa, yo que he vivido en muchos puntos y los conozco casi todos, verdaderamente están, la gente no mira para ellos, les da, porque puede haber ahora un sector importante que te pida un retorno de inversión, el famoso ROI, ¿no? Que no existe, ¿no? ROI se llama mi perro. Pero bueno, pero la mayoría de la gente que compra aquí, hay muy pocos engañados, ¿no? La mayoría de la gente que compra aquí no sabe ni lo que compra. Entonces, yo creo que era un comentario sobre el tema de financiación, ¿no? No sé si va más bien dirigido porque hablabais de inversionistas. Otro punto es muy importante. Los inversionistas que invierten aquí no saben ni lo que invierten, ¿no? La mayoría tiran el dinero. Bueno, entonces yo quería deciros que un punto que me gustó mucho, que apuntasteis, fue el del sombreado ese de las inversiones, ¿no? A mí me gustó mucho ese punto. Si lo pudierais repetir después. No sé qué punto era del oro, bolsa. Oro, Standard & Poor's. No, el del calor, de donde sobreinvertir, ¿no? El sombreado. Ajá, sí. No lo entendí muy bien, pasó muy rápido y me gustaría que me lo explicaras más porque me interesa mucho eso. Oye, ¿me prestan el micrófono? Ahorita. Sí, no es debate. Perdón. ¿Esto? ¿Qué tal? Yo soy Ana Rosa, para servirles, zapatía mexicana, muy a gusto, muy a honra de este país. Y yo no estoy de acuerdo contigo, querido, para nada. Yo estoy de acuerdo en que esto es para construir, o sea, estamos hablando de sumar. Estamos hablando de que ellos hacen un gran esfuerzo por traernos aquí, por presentarnos esta maravillosa conferencia que nos ilustra y nos ilumina. Porque yo en general pues no sé mucho de estos datos, yo vendo con mi entusiasmo, con mi alegría, con mi positivismo, y eso es lo que vendo, me vendo yo, me vendo como una persona inmobiliaria que amo mi país, creo en mi país, tengo absoluta confianza en mi país y no estoy de acuerdo para nada lo que tú dices. Yo sí vendo con conciencia, he vendido con esa conciencia y mis clientes que me han comprado están absolutamente satisfechos, porque como México, señores, no hay dos. Y con la verdad también. El que invierte aquí, invierte para ganar. Lo que nos hace falta nada más es traer más clientes, es todo lo que nos falta. Esa es la parte difícil. Pero bueno, para eso estamos aquí, para traer nuevas herramientas. Y yo particularmente les voy a mandar un correo a todos esos prospectos que tengo por ahí y les voy a decir, mira, por eso tienes que invertir aquí. Y la verdad, en serio, yo tengo un hijo vegano que está muy preocupado por la situación mundial del clima y hoy por hoy México es el país mejor para vivir. Quién sabe qué pasa en 10 años, por eso tenemos que reciclar, por eso tenemos que cuidar. Pero sí es verdad que hoy por hoy el clima es el mejor aquí. Y yo tengo muchísimos clientes extranjeros que aman vivir aquí porque al final hay sol. Todavía hay sol, a diferencia de otros países. Entonces sintámonos muy orgullosos de vivir en un país hermoso, con gran calidez humana, donde la gente todavía puede sentir el amor humano, todavía puede sentir lo que es vivir en un gran país. Entonces sintámonos muy orgullosos de vivir aquí, sintámonos muy orgullosos de tener estos apoyos. Yo se los agradezco muchísimo. Y vamos, chicos, sí se puede. Gracias. ¿Podemos explicar eso? No, que no se haga debate. Ahí te va. No nos vamos a venir de aquí. Sí, te contesto. No tengo nada que opinar sobre ella, me parece muy bien todo lo que ha dicho. Es A mí perfecto, también. pero no tiene nada que ver con lo que yo he dicho. Pero bueno, a mí me gustaría que me explicaras eso porque me pareció súper interesante, porque yo
soy de las personas que no solo vendo en Playa del Carmen, intento ver Huatulco, que es a lo mejor va a subir, o intento ver Mazatlán o Vallarta o Nayarit. Me gustaría que me explicaras eso. Este es un software basado en Machine Learning que todos los días acapara datos sobre el posicionamiento de muchas razones financieras inmobiliarias desarrolladas por el mismo holding de Levy Holding para detectar zonas del país en donde un proyecto inmobiliario tiene más posibilidades de suceso en salida. O sea, es como un data mining, son muchos datos atrás y razones financieras basadas en posicionamientos, mancha urbana, densidad de población, hacia dónde está creciendo la ciudad, qué tan rápido se está vendiendo el inventario en cuestión de metros cuadrados. Son muchos datos que desarrollaron unos programadores en Levy Holding. ¿Para qué? Para tener estos mapas de valor. Esto va a ser público, en unos meses va a ser público, para que lo pueda utilizar la gente. Se va a abrir, se va a vender membresías para que puedan identificar ellos y para hacer como un código abierto en donde a todos nos funciona mejor que todo el mundo sepa esto en vez de mantenerlo privado. ¿Por qué? Porque la competencia es buena, porque la competencia hace que sucedan más cosas, genera mejor ofertas de valor, mejores productos de valor. Entonces, estábamos hablando del software en específico que va a salir en unos meses, ya se desarrolló, está en pruebas betas ya por la holding y prácticamente son mapas de calor con muchos miles de datos atrás para determinar qué zonas del país son las más viables a que tengan un suceso de salida. Se llama Bogar, el software. Bogar, B-O-G-A-R. ¿Alguien más quiere tener alguna opinión? Aparte de Bogar, ¿qué otra fuente nos podrías compartir de todo lo que has dicho? Porque eso pues, es padre para nosotros, pero tenemos que transmitirlo a nuestros clientes y sería interesante saber, bueno, ¿sabes qué? Esta información la puedes checar. Claro que sí. Esta información la puedes checar en esa fuente. Todo esto tiene fuentes. Hay una Softec, es una de datos inmobiliarios en todo México. Esa y un par más son las que desarrollan prácticamente todos los estudios inmobiliarios en cuestión de muchos temas. Hay todo lo que tenga que ver con, ponle en BBVA, como el banco, Research, en Google. Ahí vienen archivos desde 1994 de estudios inmobiliarios de 20 páginas cada uno, de cuestión de cómo vieron en ese momento, qué esperaban, hacia dónde va, etcétera, todo eso. Esa es una muy buena fuente también. Y si nos permites una tarjeta, te pasamos 20 de esos para que los tengan. O sea, nosotros desarrollamos un estudio inmobiliario completo para Levy Holding de como 10 páginas que duramos 6 meses haciéndolo, en el sentido de identificar desde el 94 qué pasó antes con el sector vivienda, cómo se movió el residencial plus, medio, en qué zonas explotaron, cuáles funcionaron, por qué sí, por qué no, el sector de crédito, cómo creció, qué tanto influyó la mancha urbana, o sea, todo eso, pero muy específico, con un equipo de trabajo atrás. Con todo gusto te pasamos todas las bibliografías para que tú puedas darte un clavado ahí y puedas tener muy buenos datos. Otra que es muy buena es relativamente nueva y qué mal que no se hizo antes, pero la Sociedad Hipotecaria Federal, ese es como el organismo institucional de México del sector vivienda. Ahí te viene absolutamente todo también, por zonas, índice de precios, qué tal se están apreciando, depreciando, manchas urbanas, absolutamente todo lo que tenga que ver con el sector vivienda, Sociedad Hipotecaria Federal. Esa es la institucional del país, de este país. Es relativamente nueva, ha de tener datos fidelizados, yo creo que de unos 14 años, cuando en otros países prácticamente los tienen hace 30, ¿no? Pero es un buen dato, pues, y se está actualizando diario. Es como el INEGI de la vivienda en México. Pero con todo gusto te compartimos lo otro. Yo tengo una duda. Sí. Fíjate que, bueno, la mayoría de los clientes nacionales en este momento del CETIF dicen que quieren esperar, ¿no? Quieren esperar a que pase esta incertidumbre que tienen ahorita. Esa es la primera pregunta. Y la otra es que, bueno, hay una moneda que se llama Ameros, que por ahí tenemos un cliente que tal vez nos compre todo un proyecto, pero
quiero saber tu opinión acerca de los bitcoins, de los tableros. ¿Qué nos puedes compartir? Serían esas dos preguntas. Ok, te empiezo contestando por la segunda. Las criptomonedas es un tipo de instrumento financiero no regulado aún, es decir, ha habido 100.000 millones de fraudes con ese tipo de monedas. Al no estar regulado y al funcionar fuera del sistema bancario internacional. ¿A qué me refiero? Los bancos centrales tienen unas impresoras y ellos deciden cuándo las prenden para imprimir más dinero y ponerlo en circulación. Cuando ellos decidan, cuando su política monetaria se los dicte, cuando quieran controlar inflación, cuando quieran generar esquemas de recompras de bonos, etcétera, etcétera. Pero son mercados regulados, ¿ok? El tema de criptomonedas funciona a través de un blockchain, que es un tema de códigos y bloques que tienen que irse descifrando, pero para ponértelo en palabras menos técnicas, prácticamente son monedas virtuales que tienen un valor supuesto basado en la cantidad disponible en el mercado, ¿ok? Ahí nos imprimen más, pues. Ahí no hay una máquina como Banxico, a veces le pica e imprime 100.000 millones de pesos más, o Estados Unidos, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con qué tipo de criptomoneda vas a recibir si es que te quieren comprar con una. Hay que checarle en wallets, en exchange wallets, para que sea una que tenga volumen. ¿Por qué? Porque a ti te la pueden pagar, pero si tú la quieres vender y nadie te la compra, pues te vas a quedar con una moneda virtual en un USB que no la puedes hacer líquida, porque la mero no te lo aceptan en un día a día, ¿ok? Hay que checar liquidez, hay que checar compliance, hay que checar que exista y cuál es el respaldo atrás, ¿no?, de esa moneda. No hay que caer nada más con el tema de las criptos. Ha habido millones de fraudes en el mundo, porque como no está regulado, yo puedo hacer una, y si tiene un buen proyecto sustentado atrás, igual y tú me la crees y me la compras, pero en realidad te estoy dando un código nada más que en realidad te vas a quedar con él porque no lo puedes hacer líquido, ¿no? La primera pregunta, perdón, se me olvidó, ¿me la repites por favor? Clientes que son nacionales, ahorita en este momento, deciden que quieren esperar a que pase este momento de incertidumbre. ¿Qué les podemos decir? Además de todo lo que nos comentaste, algo más específico que nos pueda llevar a la acción. Cuando una persona ya tomó conscientemente una decisión internamente, es muy difícil que tú le hagas un inception y le cambies su forma de pensar en ese momento, ¿no? Que si alguien ya firmemente te dijo, yo ahorita no voy a invertir porque yo ahorita no me siento seguro, porque no, él ya tiene trabajada esa idea. Es bien difícil que tú vayas a cambiar esa idea. Desde mi punto de vista, lo que mejor pudieras hacer es darle datos fuertes, económicos, macroeconómicos, para tú quedar como una asesora integral profesional, para que en cuanto a él, solo en su cama, se sienta con la tranquilidad y diga, pues fíjate que no está tan mal nada, fíjate, veo que todo sigue bien y el dólar está bien, etcétera, etcétera, para que haga el clic y piense en ti en el momento en que quiera comprar algo, cuando él decida, pues. Es muy difícil que tú le cambies el pensamiento a alguien. Lo que sí hay, y siempre va a haber, es de que somos un montón. Y el tema de labor de venta es el que tenemos que hacer nosotros en el tema financiero, ustedes en el tema inmobiliario, a encontrar el perfil de que no le da miedo invertir en este tipo de circunstancias. Igual es un perfil AAA, igual es un perfil de alguien más que ya sabe que las crisis o las inestabilidades son cíclicas y pasan y han sucedido toda la vida y van a seguir sucediendo, pero que tenga la frialdad de poder hacer el ruido afuera, y más en esta época de red social que te llegan tanto ruido, te llega por todos los días, WhatsApp, Facebook, y miedo. Yo creo que va más a la labor de buscar a alguien que vaya acorde a este ciclo económico para que tenga la posibilidad de invertir, más de que tú quieras cambiarle. Yo quedaría desde mi punto de vista dándole datos bien fuertes, macroeconómicos, económicos, financieros, para quedar yo ya bien estable ahí, para que cuando él cambie su decisión, prácticamente te busque a ti, pues. Ese es mi pensar, lo que te podría decir. El fideicomiso es una de las cosas que más me lleva de cabeza
a la hora de explicarlo a un extranjero. El español, sobre todo, es muy reacio a ello. Es una de las cosas que le frena a la hora de querer comprar aquí. ¿Cómo me lo explicarías para hacérselo ver fácil? ¿Me has preguntado? El fideicomiso es una de las cosas que más problemas le causa al extranjero en México. Esa es la pregunta. ¿Cómo se lo explicaría? ¿Cómo lo explicarías para que fuera fácil su entendimiento? El fideicomiso es lo más seguro que existe en México para hacer alguna inversión. Así se lo explicaría. Bien, es lo más seguro. Yo soy extranjero y digo, vale, lo más seguro, ¿por qué? Lo que pasa es que el fideicomiso pone... A ver, ¿cómo te lo explico? Eso es lo que yo quiero saber. Imagínate que es una... Hay un intermediario, que es una entidad financiera, sí, que va a asegurarse de que el dinero que entra, el dinero del extranjero, yo lo voy a agarrar, pero en vez de dárselo al desarrollador y que él pueda hacer lo que él quiera con el dinero, pelarse, irse, igual y no construye nada, tenga que a fuerzas agarrar el dinero, porque vienen cláusulas y con reglas, y lo tiene que utilizar para construir. Creo que son dos cosas diferentes, ¿eh? Él se está refiriendo a la compra de una propiedad a través de un fideicomiso, no que, por ejemplo, como desarrollador, un desarrollador tiene que tener un fideicomiso para poder construir y que le va soltando lana conforme va viendo avances de obra. Hay dos métodos para comprar como extranjeros, que es a través de un fideicomiso o a través de una corporación o de una empresa. El extranjero le da miedo comprar por un fideicomiso porque ellos creen que se va a quedar la propiedad del banco o el gobierno, porque no está su nombre, porque el título de propiedad no sale a su nombre. Ese es el miedo principal que tiene el extranjero. ¿Cómo le transmite esa confianza de decirle, oye, pues es un banco? Muchas veces en mi parte, pues yo les digo que esos bancos por los cuales van a tener ese fideicomiso existen en sus países de origen, ¿no? Un Scotiabank o un Citibanamex o un Santander, pero ¿qué otro argumento o de qué manera se puede explicar sencillo para quitarles ese miedo y que en lugar de verlo como un miedo lo vean como una protección? Híjole, qué preguntón me aventaron. Es que influye mucho en el cliente, influye muchísimo. ¿Cómo le podemos dar seguridad a través del fideicomiso? Yo creo que primero que nada, explicándole la estructura legal que hay atrás, ¿no? De la forma más sencilla posible. O sea, el fideicomiso es de las estructuras más sólidas que existen, aunque venga el extranjero y se una y no aparezca el nombre de propiedad a través de ellos, que él así se aparece como fideicomitente, pues. O sea, no sé cómo explicártelo. Igual. Ahí está el detalle. Es que lo veo del lado bancario. Es que yo fideicomiso me imagino una estructura súper estable que no debería darle miedo a nadie. O sea, le debería dar más miedo a un contrato nada más de compraventa en ese sentido, pues. Algo que a mí me ha funcionado mucho es como entender de inicio de dónde viene el fideicomiso, ¿no? ¿Por qué nace el fideicomiso para que un extranjero pueda adquirir una propiedad dentro del territorio mexicano? Y esto data... Es una ley ya obsoleta que inclusive debería cambiar, ¿no? Todo viene a raíz de que las invasiones, las guerras, etcétera, se daban por fronteras, se daban por las costas. Entonces ahí es donde viene que 50 kilómetros en una frontera y después 100 kilómetros en la costa, si no, no puedes adquirir una propiedad. Entonces empezar a explicarle al cliente el origen, que es un poco obsoleto, y que las leyes mexicanas y como tal las empresas mexicanas dentro de las entidades financieras y demás buscaron cómo librar esta ley que no era permisiva para los extranjeros, ¿no? Siendo una oportunidad muy interesante para el extranjero venir a invertir, pueden invertir en el centro del país, pero no podemos invertir cerca de las fronteras o no podemos invertir cerca de las costas. Entonces busquemos una solución, y la alternativa más viable y la alternativa más segura, como bien menciona Carlos, también puede ser una empresa, pero para ser una empresa tienes que pasar por una serie de procesos mucho más complicados. ¿Qué hacemos? Te montas sobre un fideicomiso, el fideicomiso está directamente anclado a un banco, que bueno, estar anclado directamente a un banco, y dentro de estas cláusulas, si el banco llegara a disolverse, a desaparecer, inmediatamente lo tomaría otro banco, tú escoges con qué banco te vas, entonces te deja hasta cierto punto muy tranquilo. Todas las decisiones que tienes que tomar en base a tu propiedad, qué se va a hacer con ella, si se va a transmitir, va a haber una acusación de dominio, etcétera, lo que vaya a ser, todas las autorizaciones tendrán que pasar por el titular del fideicomiso, ¿no? No importa que entidad financiera como tal lo esté operando. Entonces desde ahí ya los puedes dejar muchísimo más tranquilos. Inclusive platicarles la historia les parece un poco chusco, entienden muy bien, se sensibilizan y que generas una muy buena empatía. Recordemos que a final de cuentas cualquier venta, inclusive un extranjero, y platicarle de un fideicomiso es una serie de acuerdos. El primer acuerdo que va a hacer en este momento es ten toda la confianza que un fideicomiso no tienes ningún problema, está muy bien estudiado y hay N cantidad de operaciones que hoy se están haciendo así. Y
se han hecho toda la vida aparte, ¿no? O sea, es una cosa, el estar anclado... Gracias. Gracias por salvarme. Sí, pero cuando dices que se ha hecho toda la vida, es para el que vive aquí, pero el que viene de fuera, que a mí, la primera vez que lo escuché el fideicomiso me sonaba chino. Es que yo escucho fideicomiso y yo digo tranquilidad, pues, pero el que... Claro, que viene de fuera, ¿eso qué es? Estoy de acuerdo. Totalmente. Además que un fideicomiso puede tener N cantidad de variaciones. Un fideicomiso puede servir para un montón de cosas. De ahí que Willy inicialmente lo toma como que un desarrollador monta su desarrollo en un fideicomiso y que los ingresos que tenga el desarrollo estén anclados específicamente a la obra o a la aplicación del desarrollo. Pero un fideicomiso puede estar inclusive anclado a una herencia, o un fideicomiso puede estar anclado a N cantidad de supuestos que no terminaríamos de enunciarlos, ¿no? Entonces, inclusive si una persona quiere dejar una herencia bien segura y que se haga exactamente lo que él quiere una vez post-mortem de su voluntad, lo ponen en un fideicomiso, ahí no hay forma que no se vaya a cumplir, ¿no? Esa es la figura del fideicomiso como tal, con un montón de variables, pero para el extranjero la más segura para comprar, sin duda. El estar anclado a un banco, el fideicomiso en sí, el dinero del fideicomiso, al estar anclado a un banco, imagínate que el banco se va a la quiebra. El fideicomiso no entra ni siquiera en la liquidación del banco. Por ley es un dinero exento que no entra en los liabilities del banco. Si el banco debe 100 mil millones de dólares y en fideicomisos tiene 100 mil millones de dólares, no puede tocar un peso del fideicomiso para hacer liquidaciones de bancarrota, pues. O sea, la ley lo tiene totalmente cubierto porque es un dinero externo, nada más que se utiliza un ente, que es del sistema financiero, para darle la solvencia de la liquidez nada más. Pero ese es un ejemplo que igual te puede servir. Imagínate que el banco se va en bancarrota, ni siquiera pueden tocar ese dinero está exento por ley. Por consecuente, está exento por ley el dinero del inversionista extranjero. De hecho, es un instrumento tan confiable que hasta en Estados Unidos el nombre legal, como se le conoce, es trust, de confianza. Ya te puede ayudar más. ¿Alguien más? Tengo ya la duda, igual tú que eres de Guadalajara me la puedes aclarar. Tengo entendido, yo tengo una tía que vive en Ajijic, se dedicó muchos años a los bienes raíces, se casó con un americano y todo, y ahora que la vi, estábamos platicando y me dice que en Guadalajara, toda la parte, desapareció la figura del fideicomiso. ¿Es correcto esto? Entonces sería nada más que el fideicomiso funciona en fronteras y costas, ¿correcto? Correcto. ¿Y cómo compran entonces los extranjeros en ciudades? ¿O con empresa? No. ¿Título? También puede ser. Sí, nada más que de corroborar. Gracias. Así es, como bien mencionas, un extranjero solamente tiene limitaciones para adquirir propiedades en fronteras y cerca de las costas. Es totalmente obsoleto, o sea, realmente si nos ponemos a pensar la raíz de esta ley como tal, híjole, pues nos sentiríamos hasta un poco arcaicos, ¿no? Ahí es cuando te comentaba, por ejemplo, cuando se lo platicas al cliente como tal, de dónde viene, híjole, se tiran de la risa y dicen, bueno, tienes toda la razón, vamos para adelante, no hay ningún problema, ¿no? Además, hacemos rápido el comercial. Hablando de la Riviera de Chapala como tal, hoy por hoy es una de la comunidad más grande de extranjeros en México. Ya sé, desde el 80. Es correcto, la comunidad más grande de extranjeros en México y además está catalogado por National Geographic como el segundo mejor clima de todo el mundo, en la Riviera de Chapala. Sí, es competencia directa de nosotros, sin embargo aquí nosotros tenemos el Caribe mexicano, que la verdad es que tiene lo suyo, tiene sus bondades. ¿Alguna otra duda, intervención? Bueno, Willy, Luis, no me queda más que agradecerles, en nombre de todos los que estamos aquí, agradecerles muchísimo la información que nos dieron. Sin duda es información de valor. Ahorita con las preguntas y respuestas que hemos tenido, me comprometo personalmente a hacerles llegar las fuentes a sus correos. Pasamos por ahí ahorita una lista como tal. Esta lista, que no se haya notado, por favor díganme para ponernos en la lista. Esta lista es para la rifa del dron, que es lo que sigue ahorita. Entonces, que no se haya notado, que no haya dejado bien su correo, no se va a llevar el dron. ¿Va? Muchísimas gracias, Gracias señores. a ustedes por todo, les compartimos eso. Ojalá les sirva, que sea... Muchas gracias.